Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy con el cuento El hambre de Mujica Lainez, cuento incluido en el libro Misteriosa Buenos Aires, en el que el autor hace un recorrido histórico a partir de sus relatos en la misma ciudad desde el 1500 hasta el 1900. Este cuento El hambre inicia entonces este recorrido en el año 1536, fecha coincidente evidentemente con el hecho histórico de la primera fundación de Buenos Aires a cargo de Pedro de Mendoza, fundación frustrada por la fuerte resistencia que ofrecieron los indígenas querandíes, habitantes nativos y propios de esas tierras. Va a ser recién en 1580 cuando Juan de Garay logre finalmente la fundación definitiva de la que hoy conocemos como Buenos Aires. Entonces, yendo al relato propiamente, podemos pensar una serie de elementos. En primer lugar, vemos en la lectura que el narrador va haciendo un paneo general y después se va acercando a un centro un poco más particular y va entrando por un lado a la choza de Pedro de Mendoza y a los pensamientos y a la intimidad del personaje, como así también a la intimidad de otro personaje fundamental en la historia que va a ser el ballestero Baitos, ¿sí? Entonces, con respecto a Pedro de Mendoza, podemos señalar en este centro, en esta intimidad en la que entra, en la enfermedad del personaje, en la locura y en uno de los elementos que dan título al cuento, que tiene que ver con las hambres que aparecen en el relato, que no es simplemente el hambre natural de la falta de alimentos, sino también de una serie de ambiciones de poder, de riqueza, de estatus, que aparecen en el cuento y que dan también sentido al título. En estos delirios de Mendoza, él en un momento, el narrador va a decir: ¿cuándo terminará este martirio y partirán hacia la comarca del metal y de las perlas? Y en ese parrafito encontramos otras frases que buscan un poco reflejar la ambición de Pedro de Mendoza y esta hambre, como decía antes, no solamente de los alimentos, sino de las perlas, del oro, de las riquezas que muchos españoles, no solo Mendoza, venían a buscar a América. Y en otro momento también, focalizado Jan Baitos, el narrador va a decir: si ven América fue porque creyó que aquí serían ricos los caballeros y los villanos y no existirían diferencias, ¿sí? Entonces, un punto importante para pensar el título, porque no refiere simplemente a la falta de alimentos, que es cruda y que es real en esta historia, ¿sí? Por otro lado, es importante señalar que este cuento, El hambre, no nace de una originalidad absoluta de Mujica Lainez, sino que él se basa en un texto muy anterior, de hecho unas crónicas escritas entre 1534 y 1554, a cargo del cronista Ulrico Schmidl, un cronista alemán, que escribió justamente su libro de crónicas Viaje al Río de la Plata, y entre los episodios que narra, elige narrar justamente esta situación terrible de hambruna y de antropofagia que ocurre en la que luego sería la ciudad de Buenos Aires. Entonces, no es que Mujica Lainez toma ese elemento y lo copia y lo escribe, sino que toma el hipotexto de las crónicas de Schmidl y reconstruye literariamente, poéticamente, su propio relato, que es el hambre. Entonces, hablamos ya del hambre de alimentos, de ambiciones, nombramos a Baitos, a Francisco, nombramos a Baitos, a Mendoza, nombramos a Francisco, hermano de Baitos, otro ballestero, e interesa también pensar en una serie de elementos dirigidos propiamente en Baitos, que tienen que ver, por un lado, con este odio que va creciendo exponencialmente en el relato, así como su locura, su hambruna, y las estrategias que toman los personajes para intentar subsistir aun cuando no hay nada. Y en estas estrategias se nombra un anillo de plata, un anillo con su historia, con una descripción minuciosa por parte del narrador, que es muy importante porque vamos a ver que hacia el final de la historia, en el desenlace, ese anillo va a cobrar una importancia mayor, ¿sí? Recuerden que Baitos y Francisco tenían que cuidar los cuerpos que estaban en las horcas, porque ante la falta de alimentos la gente iba comiendo los cadáveres o intentaba hacerlos. Baito se propone descolgar uno de los cuerpos, comerlo, pero cuando está apostado para hacer esto, se desmaya. Nos va a decir el narrador: cae desvanecido sobre la hierba rala. Y esto es un elemento importante para lo que va a venir después y para una serie de recursos narratológicos, recursos de los que se vale el narrador para construir su relato y la forma como va organizando los hechos en el tiempo.
En el momento en el que Baitos se desmaya, la historia queda en suspenso y hay una elipsis, una supresión de elementos narrativos que son necesarios para explicar o entender, mejor dicho, los hechos que van a ocurrir después. Entonces se omite esta información, pero paralelamente nos vamos a enterar más tarde a partir de otro recurso que se llama analepsis o flashback, que Francisco roba a uno de los nobles a los que Baitos odia especialmente, Bernardo Centurión, le va a robar el emblemático manto de nutrias. El narrador describe también el manto y la historia por la cual Centurión lo lleva puesto, quién se lo dio, en qué circunstancias, porque va a ser un elemento fundamental también en la historia. Entonces decía que el narrador nos cuenta que Centurión muere, que Francisco toma el manto y se abriga con él. Cuando Baitos finalmente se despierta del desmayo, reconoce a un hombre, reconoce el manto de nutrias y lógicamente, desmayado, sin saber lo que había pasado, va con la intención de matar a ese hombre. Se le acerca por atrás, lo ataca por la espalda, lo apuñala repetidas veces y le corta el brazo porque pretende comérselo. Si ustedes recuerdan, el narrador también se tomó varias líneas, varios párrafos para describir a Centurión y la relación tan complicada entre Baitos y el noble. El odio de Baitos hacia Centurión, la justificación que él encuentra para odiarlo de esa manera, al punto de no reflexionar si estaba bien o no matarlo y comérselo. Entonces, decía, se despierta Baitos del desmayo, ataca a Centurión, al supuesto Centurión, le corta el brazo y cuando empieza a masticar la mano, va a encontrar allí, o va a morder, va a encontrar entre sus dientes el anillo de plata, del que el narrador nos habló previamente. Entonces acá aparece este recurso de la analepsis, en la cual el narrador hace un flashback, va hacia atrás y nos cuenta esa parte de la historia que quedó omitida por la elipsis del desmayo del personaje. Y aparecen otros recursos, como por ejemplo el de la anagnórisis, el reconocimiento. ¿Cómo se da cuenta Baitos de que en realidad mató y se está comiendo a su hermano? Justamente por el anillo de plata, el anillo de la cruz que la madre le regaló, que Francisco pretendió vender. Y cuando Baitos reconoce el horror de lo que hizo, es decir, de haber matado a su hermano, de estar comiéndoselo, confundido por el manto de nutrias de Bernardo Centurión, reconoce otro elemento que podemos señalar, el yerro trágico, este error devastador que lo lleva entonces a la decisión de quitarse la vida. ¿Qué dice el narrador hacia el final del relato? Que Baitos corre hacia las hogueras de los indios. Evidentemente él pretende morir porque no puede entrar en su cabeza, no puede concebir el horror de lo que hizo. Entonces, a modo de síntesis, hablamos de la elipsis, momento en el que Baitos se desmaya, la analepsis, el recurso o flashback por el cual el narrador va hacia atrás y nos cuenta lo que pasó durante el desmayo de Baitos, la anagnórisis, el elemento del manto lo confunde en primer lugar a Baitos, pero finalmente es el elemento que provoca que él cometa el error más tremendo, que es el de asesinar a su propio hermano y comerlo. Y finalmente la anagnórisis, el anillo de plata que con tanto detalle se describió previamente, sirve entonces para que Baitos reconozca lo que hizo y reconozca justamente que mató a su propio hermano. Bueno chicos, dejamos por acá. Cualquier cosa me consultan por Classroom o en los comentarios. Chao chicos.